Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Lola Alcántara y soy la responsable de los mercados del sudeste asiático en Stenda. Antes de nada, me gustaría daros las gracias por estar hoy con nosotros participando en esta jornada sobre logística y transporte en Indonesia y Vietnam. Para informarnos de la situación en ambos países, contamos con los jefes de proyecto de nuestra antena en sudeste asiático, que son Yen Bu para Vietnam y Manuel Sainz en Indonesia. Indicarles que la sesión será grabada, que con posterioridad a las presentaciones abriremos un turno de preguntas y que al finalizar la jornada tendrán lugar las reuniones que hemos concertado con los ponentes, para las cuales ya tienen los enlaces. Por último, me gustaría comentar que Stenda ha puesto en marcha un nuevo programa de clubes, que en nuestro caso se materializa en el Club Asia. Este será un club de empresas con intereses en Asia y la zona de Rusia y Asia Central, y que tendrán oportunidad de reunirse en varias sesiones de networking que serán monográficas de un país o de una región asiática, y el objetivo de estas reuniones será poner sobre la mesa oportunidades, dificultades, dudas de empresas de todos los sectores en ese país o región concretos, y ver un poco la forma de darle solución de forma conjunta o proponer acciones para aprovechar sinergias, experiencias de empresas que lleven mucho tiempo en la zona, etc. Finalizo comentando que además de este programa tenemos previsto lanzar un programa específico para la zona de ASEAN, que se denominará Consolida ASEAN, y cuyo objetivo será proporcionar un paquete de acciones de promoción diseñadas específicamente para las empresas que tengan una apuesta clara por alguno de los mercados de la zona. ¿De acuerdo? Sin más, le doy paso a Manuel Sainz, que será el que nos hable sobre logística y transporte en Indonesia. Manuel, todo tuyo. Hola chicos, buenos días. Muchas gracias Lola por la presentación. Buenas tardes también a mis compañeros de la oficina de Vietnam. Tal como ha comentado Lola, mi nombre es Manuel Sainz de la Maza, soy el jefe de proyecto aquí desde la oficina de Indonesia. Como bien sabéis algunos que ya hemos trabajado juntos, también llevamos otros países desde aquí. Y sin más voy a intentar daros una breve introducción, sin ánimo de ser demasiado exhaustivo, sobre el mercado de transporte y logística en el país. Por supuesto, luego tendremos una sesión de preguntas y confío en que todos hayáis recibido correctamente el link para las reuniones posteriores. Y hemos comentado antes que me parece que tenía unos problemas de sonido en las pruebas iniciales que hemos hecho. Si en algún momento veis que mi conexión va más despacio, por favor, hacedmelo saber e intentaré ajustar el sonido, aunque bueno, parece que la conexión ahora mismo es buena. A modo de introducción, comentar para los que no estéis tan familiarizados con el país, con Indonesia, una serie de aspectos clave sin ánimo de entrar en demasiado detalle. Tal como podéis ver en la imagen, es un país muy grande, de una gran extensión, tiene más de 270 millones de habitantes y la mayoría de ellos son musulmanes, siendo el país del mundo con mayor número de musulmanes. Actualmente la capital está radicada en Yakarta, donde yo estoy situado, si bien es cierto que se ha aprobado un plan para 2024 moverla a la isla de Borneo, en Kalimantan, debido a la superpoblación que tenemos actualmente en la isla de Java. En términos políticos, hasta el año 1945 fue colonia de los Países Bajos y actualmente el primer presidente es Joko Widodo. Tal como he comentado, es el mayor archipiélago del mundo, tiene más de 17.000 islas, lo cual tiene unas grandes e importantes implicaciones, como os podéis imaginar, en términos de logística y transporte. Si bien es cierto que no todas están inhabitadas, el indonesio es el idioma principal en la mayoría de ellos, si bien, aunque sí existen más de 700 lenguas. De la misma manera que sucede con Vietnam, es un miembro activo de la Sociedad de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, y además es uno de los miembros claves del G20. Dentro de los datos económicos, comentar que el PIB está en torno al billón de euros, el PIB per cápita es no demasiado elevado para lo que estamos acostumbrados en términos europeos y supera levemente los 3.500 euros. El crecimiento del PIB, Indonesia ha sido un país que ha sufrido y ha recibido un crecimiento
a lo largo de los años bastante sostenido y positivo. Si bien es cierto que la pandemia, como no podía ser diferente al resto de regiones del mundo, ha afectado bastante y en el año 2020 se registró un crecimiento negativo del 2%, a pesar de que en el año 2021, y tal como enseñaré en algún gráfico posterior, se empezó arrastrando, digamos, esta dinámica negativa, se consiguió alcanzar un crecimiento de en torno al 3,5%. Y las previsiones para este año 2022, a pesar de que actualmente estamos de lleno en la nueva ola de Omicron, las perspectivas económicas son buenas. En función del organismo que realiza las previsiones económicas varía en un aspecto o en otro, de la misma manera que sucede en Europa y en España, pero todos coinciden en que el crecimiento estará en torno al 5%. La tasa del desempleo es menor del 5% y tanto el índice de competitividad como el Doing Business son datos a priori no demasiado potentes, pero sí es cierto que el país está haciendo notables mejorías y cada nuevo índice y cada nueva versión que se publica, Indonesia va progresando en estos aspectos. En cuanto a la distribución de los sectores y el peso que tienen esta en la economía, en primer lugar, el sector primario del país es una fuente muy importante de recursos y de exportaciones del país. El archipiélago tiene una gran riqueza en recursos naturales, bien en agricultura, en yacimientos de minería, en reservas de petróleo, gas, etcétera, y estos suponen un buen peso y un gran dinamizador de la economía. En el caso de la agricultura, estamos ante un país subtropical de una gran extensión y algunos de los principales cultivos sobre los que destaca Indonesia son caso de cereales, como puede ser el arroz, el maíz, determinadas frutas tropicales, aceite de palma, cacao, etcétera. El sector secundario vemos que está muy cercano al sector terciario, es uno de los elementos que más peso tiene dentro de la distribución económica del país y dentro de estos el subsector que más ha contribuido al crecimiento del archipiélago es la industria manufacturera. Si bien es cierto que todavía se caracteriza por tener una intensidad tecnológica más bien medio baja, y con un componente muy elevado de pequeñas y medianas empresas. Y por último, el sector servicios es el más importante del país, casi la mitad del PIB está recogido aquí y también emplea prácticamente al 48% de la población y destaca dentro de este sector el subsector del servicio de comercio y hostelería, que es un 15% del PIB. Y si bien es cierto que los mercados tradicionales en Indonesia continúan teniendo un peso muy importante, el país está sufriendo un proceso de urbanización y que está teniendo un claro efecto sobre los hábitos de compra y el estilo de vida, principalmente en las ciudades más grandes. Además, también se ha producido un dinamismo del consumo privado y la clase media es el segmento poblacional que está ganando mayor peso dentro de la economía. En resumen, nos encontramos ante la primera economía en volumen de la Sociedad de Naciones del Sudeste Asiático. Continuando con el crecimiento económico, tal como he mencionado, en el año 2021 se consiguió alcanzar crecimiento positivo, si bien es cierto que se arrastraba de alguna manera el efecto que tuvo la pandemia sobre la economía en el año 2020, pero ya vemos que especialmente en el segundo cuarto del año la economía progresó bastante y tanto en el tercero como el cuarto se alcanzaron también crecimientos positivos. En el caso de las previsiones que tenemos económicas para 2022, ya he mencionado que todos los organismos coinciden en que el crecimiento estará en torno al 5%, si bien es cierto que en función del organismo que emite las previsiones varían entre un 0,7% desde la previsión que hace el Banco Asiático de Desarrollo, que es de un 4,8%, hasta la que hace el Banco de Indonesia, que es del 5,5%. Sin entrar en demasiado detalle, pero bueno, por tener un poco una idea general de cómo es el comercio entre Indonesia y Andalucía, en esta diapositiva creo que es muy clarificadora y se puede ver el importante déficit comercial que existe. Las importaciones andaluzas son mucho mayores que las exportaciones que realiza el país a Indonesia. Tal como he mencionado antes, Indonesia tiene productos y tiene sectores con un amplio y con un importante carácter exportador, y aquí lo podemos ver. Esto no pone más que de manifiesto el potencial que tiene el país y todavía el potencial que existe para las exportaciones andaluzas de muchísimos sectores. Ya entrando dentro del crecimiento económico, tanto del sector transporte como de logística, podemos ver, estos son datos para el año 2021, el crecimiento global ha sido positivo y el país es claramente consciente de que el transporte de mercancías constituye un sector de vital importancia para la actividad económica de Indonesia. Son conscientes de que la mejoría en este sector aumentará la competitividad del país, disminuirá el precio de las importaciones y de las exportaciones y desde un ámbito
más regional, ASEAN también ha adoptado un plan maestro sobre la conectividad hasta el año 2025, cuyo objetivo es precisamente fortalecer las redes comerciales que existen y las rutas comerciales que existen entre todos los países de la región. Estas dos siguientes tablas refuerzan un poco lo que venía comentando en el sector del transporte y del almacenamiento. Si bien es cierto que en el año 2020, tal como se puede observar, hubo una reducción con relación al año 2019, no existen datos oficiales todavía del año 2021, pero las previsiones de crecimiento fueron positivas y los valores han vuelto a la senda que se había comenzado en el año 2018. A pesar de que, como comentaba, en el año 2020 se ha producido una pequeña disminución, este dato sigue siendo superior al que se alcanzó en 2016, en el que el sector se encontraba en plena expansión. Aquí podemos ver otra diapositiva, ya entrando más concretamente en la contribución que tiene el sector de transporte y almacenamiento dentro del PIB. Podemos ver en la serie de datos desde 2014 hasta 2019 el aumento que ha tenido este sector sobre el relativo de la economía total, alcanzando hasta un 5,57%, lo que viene siendo aproximadamente 63,4 mil millones de dólares, y lo que representa, tal como comentaba, casi un 6% de la contribución al Producto Interior Bruto. Entrando dentro de este sector, podemos ver cuáles han sido los principales elementos catalizadores y dinamizadores del crecimiento que se viene soportando ya durante bastantes años. Vemos que el transporte terrestre tiene un importante peso, alcanzando casi el 45% del montante global del sector, seguido del transporte aéreo, que es cercano al 30%, y en último lugar tenemos los servicios de almacenamiento de apoyo, que son del 17%. Con relación al nivel de empleo, es un sector que, en consonancia y en concordancia con el crecimiento que está experimentando, cada vez desempeña y utiliza más trabajadores. Vemos que desde el año 2017 hasta 2020 prácticamente ha aumentado en 500.000, y las previsiones son de que este peso siga aumentando en la economía. Ya entrando, bueno, estas siguientes dos diapositivas ponen de manifiesto lo que estaba comentando. El tamaño del mercado logístico tiene previsiones de crecimiento, el registro que se tiene durante los últimos, especialmente desde 2010, es muy positivo. Cada año se han registrado registros normalmente de dobles dígitos, con excepción del año 2020. Y vemos también que la proyección de ingresos desde el año 2020 hasta el año 2024 es que sigan esta senda. Ya entrando dentro de los tres tipos de transporte que vamos a analizar, el transporte terrestre, aéreo y el marítimo, el primero de ellos en el terrestre, que ya hemos visto que es el que tiene una mayor contribución al PIB del sector, a pesar de que se están haciendo mejoras en las infraestructuras, de que el Gobierno tiene un plan precisamente para aumentar el desarrollo de ellas, el crecimiento anual de las carreteras sigue siendo insuficiente en comparación con el crecimiento que se está registrando en el número de vehículos. Hablamos de que normalmente hay un crecimiento entre el 1 y el 2% en el número de carreteras, si bien es cierto que los vehículos están creciendo al ritmo de 6-7%. Dentro de las carreteras pavimentadas, estas son la mayoría, alcanzan un 60%, pero sigue teniendo un peso muy importante las carreteras no pavimentadas, que son del 40%. Esto cobra especial relevancia en las zonas más desarrolladas, en las que, por ejemplo, habitamos nosotros, en la isla de Java o en la isla de Sumatra, donde las carreteras se encuentran en mejores condiciones, pero si bien es cierto que una vez nos alejamos hacia el este del país, Islas Molucas, Papúa, nos encontramos con muchas menos carreteras y que tienen un menor desarrollo. Y en consecuencia y en conclusión, la infraestructura continúa siendo insuficiente. El Gobierno es consciente de esto, de ahí los nuevos planes que comentaré posteriormente que hay para mejorarlo. Y la consecuencia de esto es que se siguen produciendo fuertes congestiones en las principales ciudades con mayor importancia, y además esto tiene un impacto directo en el aumento de los costes logísticos. En tema de ferrocarriles, solo encontramos una infraestructura desarrollada en las islas de Java y Sumatra. El resto del país todavía experimenta numerosos problemas, y a pesar de que en Java y Sumatra, tal como menciono, sí que existe una infraestructura, esta todavía requiere de renovaciones, requiere de construcción de nuevas vías, y sí que es cierto que la distribución del país, con muchos accidentes geográficos, zonas muy dispersas, condiciona, digamos, este crecimiento de las líneas ferroviarias y dificulta la realización de proyectos. Hoy en día, por poner un ejemplo, en la isla de Java hay menos de 5.000 kilómetros de tendido y en la isla de Sumatra tenemos alrededor de 1.300.
y el principal registro que se obtiene es de pasajeros que se desplazan dentro de la propia isla de Java. Tal como he dejado entrever, ya existen una serie de retos en el sector. El primero de ellos es la fragmentación de los agentes que participan en él, ya que hay muy pocas empresas grandes y existe una gran fragmentación de agentes y de empresas pequeñas con un número pequeño por poner un ejemplo, de camiones, de sistemas de desplazamiento de mercancías, y esto supone que sea complicado la distribución del sector. Además, existe una baja utilización en el término por ejemplo, poner el ejemplo de los camiones. El uso habitual en Europa son aproximadamente de 200.000 kilómetros al año. Estamos hablando en Tailandia que alcanzamos valores cercanos a los 150.000, mientras que en Indonesia solo tenemos unos 50.000 kilómetros al año, lo que pone de manifiesto que todavía hay un gran potencial para que se aumenten las rutas. Y como consecuencia de estos dos factores que he descrito, existen numerosas ineficiencias en el sector. Es complicado rastrear las cargas, los tiempos de carga y descarga se aumentan y tal como mencionaba, una vez se sale de la isla tanto de Java como de Sumatra, todo se encarece en términos de costes logísticos y la incertidumbre y los tiempos aumentan en la entrega de mercancías. Con relación al número de vehículos, ya he mencionado que aumentan más rápido que las carreteras de nueva construcción. En Indonesia tienen un gran peso las motocicletas en ciudades como Surabaya, como Yakarta. El número de motocicletas es muy grande, hay una gran congestión de vehículos, pero sí que es cierto que existe todavía existe potencial en el aumento de buses, de vagones de carga y de coches de pasajeros. Segundo, sí. Con relación al transporte marítimo, la situación geográfica de Indonesia, por supuesto, condiciona este sector. Indonesia es un vínculo entre el sudeste asiático y Oceanía, y he comentado que es un archipiélago que tiene más de 17.000 islas, por lo que es un sector de vital importancia para la economía y la conexión del país. Es cierto que las conexiones han mejorado durante los últimos años y cada vez existen más conexiones y son más eficientes, pero todavía hay un gran margen de mejora. La República de Indonesia cuenta con un número elevado, bastante elevado de puertos, pero son de muy pequeño tamaño. Aproximadamente hay más de 500 que se encuentran gestionados por el gobierno. Luego también hay una serie de puertos comerciales que son gestionados por operadores portuarios estatales. Y dentro de los puertos, el que más destaca es el de Yakarta, conocido como Tanjung Priok. Es el de mayor capacidad. Se estima que puede absorber el 60% del tráfico de mercancías del país y también es un puerto que se encuentra sobrecargado, de igual manera que sucede con los de más importancia, y que se encuentra trabajando por encima de sus capacidades. Esta situación de sobrecarga supone retrasos, supone aumento de costes logísticos y por lo tanto es necesario una mejora de gestión en todos estos puertos. En comparación también con otros países de la región, se analiza y se estudia que Indonesia tiene unos costes de flete relativamente más altos, lo que a su vez incrementa los costes de importación y de exportación. Y el mercado logístico de marítimo, igual que pasaba con el terrestre que ya he explicado, aparece concentrado en las islas de Java y Sumatra, lo que también genera diferencias de precios entre estas dos islas y el resto del país. Por último, con relación al transporte aéreo, igual que pasaba con los puertos, Indonesia tiene un gran número de pequeños puertos, de casi 300. Es uno de los mercados más importantes del mundo de aviación. Actualmente es el quinto, solo se encuentra por detrás de Estados Unidos, de China, de India y de Japón. Y el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria es una de las prioridades de la administración de Jokowi. Dentro del plan de desarrollo a medio plazo, que actualmente estamos en el tramo de desde 2020 a 2024, el Gobierno, su intención es desarrollar nuevos aeropuertos, así como mejorar las conexiones que existen entre ellos. Actualmente el volumen de tráfico que existe es predominantemente doméstico, se estima que es en torno al 70%, y los dos principales aeropuertos son el de Yakarta, que tiene capacidad para albergar más de 65 millones de pasajeros anuales, así como el de Denpasar, Bali, como os podéis imaginar por las fuertes implicaciones que tiene Bali como destino turístico. Actualmente también el sector continúa creciendo, hay una proliferación y un aumento muy considerable de las compañías aéreas de bajo coste. Contamos con la compañía nacional Garuda, destaca también aerolíneas de bajo coste como Lion Air, Batik Air, Citylink, AirAsia, etcétera, AirAsia en Indonesia. Y es una de las tendencias del sector de cada vez aparecen más aerolíneas de este tipo.
Dentro de las oportunidades, una vez descrito a grandes rasgos el mercado tanto de transporte como logístico del país que aparecen, las hemos querido clasificar dentro de 4 tipos. En primer lugar, tenemos un aumento de la clase media, que es uno de los principales motivos de crecimiento de la economía del país en las últimas décadas y actualmente, como he mencionado, casi representa la mitad del consumo doméstico del país. Son personas con un poder adquisitivo cada vez mayor y que poco a poco van desarrollando nuevas necesidades de consumo. También hay un alto nivel de penetración de Internet. Indonesia es un aspecto en el que ha mejorado bastante en los últimos años. Actualmente se encuentra en niveles superiores y similares a otros países vecinos del entorno, como puede ser Brunei, Singapur y Tailandia, cuya tasa de penetración de Internet ya ha superado el 70%. Del mismo modo que suponía y que se padecía en el término de transporte y de logística, es cierto que el desarrollo de esta penetración de Internet es desigual y la alfabetización digital en el país no es la misma en zonas, por ejemplo, un poco más despobladas que en las grandes ciudades. La tercera gran tendencia o oportunidad es el boom que ha tenido el comercio electrónico o e-commerce, especialmente movido desde el año 2020 por la pandemia del coronavirus. Las aplicaciones de este tipo están totalmente integradas en la sociedad, cada vez hay una proliferación mayor, la gente está acostumbrada a comprar y pagar online y obviamente este nuevo desarrollo de negocio está también teniendo implicaciones en nuevos modelos logísticos, en la aparición de startups logísticas, de nuevas empresas que se encargan de realizar envíos en la última milla, etcétera. Y por último, el nivel poblacional que cuenta Indonesia. Es el cuarto país más grande del mundo, más de 270 millones de población y, como he mencionado, cada vez con un mayor poder adquisitivo, con mayores ambiciones, mayores necesidades, y esto influye favorablemente tanto en el transporte como en la logística del país. A modo de ejemplo, y tal como mencionaba con la explosión del e-commerce y con el aumento de la demanda de la clase media, han surgido muchos agentes logísticos, hay mucha startup y mucha empresa que se dedica a un sector que antes estaba controlado por muchísimas menos empresas. Si bien es cierto que ha habido oportunidades y hay retos, ya ha habido oportunidades y hay factores que dinamizan el sector, también contamos con retos. Indonesia todavía tiene mucho margen de mejora y hay determinados aspectos en los que el país todavía tiene un largo camino por recorrer. Alguno de ellos es, tal como menciono aquí, el alto nivel de costes, que explico un poquito más a continuación en la siguiente diapositiva. Indonesia tiene unos costes de logística altísimos, son los más altos de Asia. En 2013 como porcentaje del PIB, llegaron a alcanzar el 25% y si bien es cierto que el país, con estos esfuerzos de desarrollos de infraestructuras, etcétera, ha conseguido que se situaran en torno al 21% en el año 2019. Sigue siendo muy alto, incluso para la región de ASEAN, y ya si lo comparamos con la OCDE, donde los niveles oscilan entre el 10 y el 12%. La implicación y, por supuesto, la consecuencia de estos costes logísticos tan altos son que Indonesia se encuentra desigualmente poblada, el 82% de la población se encuentra en las islas de Java y Sumatra, y lo que hace que esto sea únicamente el 44% del territorio total del país. Por lo tanto, el mercado logístico, digamos, se concentra principalmente en estas dos islas, con mayor peso para el caso de Java, lo que supone unas diferencias de precios muy grandes entre estas dos regiones y el resto de las islas. Otro de los grandes problemas que tiene Indonesia, y que lo podemos ver aquí reflejado con la medición del índice de desempeño logístico, como sabéis, el ranking está dirigido a 160 países, se publica normalmente cada 4 años. Indonesia en el año 2014 ocupó la posición 53 dentro de estos 160 países y en el año 2018 consiguió un aumento de 7 puestos, consiguiendo alcanzar la posición número 46. ¿Qué medimos dentro de este promedio logístico? La eficacia de las aduanas, la calidad de las infraestructuras, el término y la organización de los envíos competitivos, la competencia que existe en el sector, trazabilidad de los envíos y la puntualidad. Indonesia está haciendo grandes esfuerzos para poder llegar por lo menos a introducirse dentro de los 40 primeros países dentro de este ranking. El tercer problema que hemos identificado es que el país no cuenta con unas infraestructuras suficientes, siguen siendo deficientes. Es cierto que la naturaleza geográfica del país no ayuda y que los transportes entre zonas más remotas son complicadas, pero bueno, el gobierno tiene claro que es una de las prioridades, tal como ha marcado en su plan desde el año 2019 hasta 2024, es una de las 5 prioridades que tienen marcadas como más relevantes
que es acelerar y continuar el desarrollo del nivel de infraestructuras. Para ello tienen previsto aumentar el número de puertos hasta el número de 24 más, el número de aeropuertos 15 y crear carreteras tanto de peaje como no peaje, aumentando más de 3.000 kilómetros y sobre todo también las líneas ferroviarias, que era uno de los sectores que tiene unas mayores carencias. Por último lugar, y a modo de conclusión, mencionar el potencial que tiene Indonesia para este y para muchos otros sectores, pero igual que sucede con otros ámbitos económicos, todavía hay un camino por recorrer. El país está realizando esfuerzos, son conscientes de que la logística y el transporte es un sector clave para impulsar su competitividad, no solo ya a nivel asiático, sino a nivel mundial. Se espera que el sector de la logística y el transporte continúen creciendo un número acelerado, una vez superado, digamos, el bache de la pandemia del coronavirus. El comercio electrónico, el aumento de la clase media son dos de los factores que se esperan que dinamicen más este sector. Tal como he mencionado hace 2 diapositivas, existen planes de inversión gubernamental dirigidos a la modernización de todas estas infraestructuras, que son deficientes en muchas de las áreas menos pobladas. Y el principal problema es el gran coste logístico que sigue existiendo en la mayoría de las zonas del país y la distribución geográfica con 17.000 islas, con muchas zonas que hay que cubrir y que relativamente no son fáciles, pero bueno, tal como mencionaba, los esfuerzos gubernamentales están allí. El sector tiene potencial, lleva 10 años creciendo casi a términos de dobles dígitos y bueno, yo creo que esto ha sido todo por mi parte. Confío en que si tenéis alguna duda podamos resolverla después. En cualquier caso, luego tendremos un ratito para charlar todos y que podamos conocernos un poco más en detalle. Y en el caso de que tengáis alguna duda concreta o si necesitáis conocer algún dato más del sector, tanto nuestra oficina como la de Vietnam estamos más que abiertos a colaborar. Muchísimas gracias, Manuel, por tu presentación. Yo creo que ha sido bastante clara y bueno, pues con muchísimos datos, ¿no? Y bueno, te agradecemos mucho porque creo que has dado una visión bastante amplia de la situación en Indonesia. Antes de dar paso a Vietnam, solamente comentarles que, como habrán podido ver en la parte derecha de su plataforma, tienen una serie de ventanas entre las que se encuentra la ventana de chat. En ella pueden volcar sus consultas que se las haremos llegar a los ponentes una vez que termine las presentaciones y si no, pues bueno, pasaremos directamente a la ronda de entrevistas, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, damos paso a Yen Bu, que es la Service Manager de la oficina de Vietnam. Yen, todo tuyo. Sí. Hola, buenos días a todos. Para darle seguimiento a lo que comparte mi compañero Manuel de Indonesia, les comparto un poco más sobre la situación del sector logística de transporte en Vietnam. Un poco sobre Vietnam. Nosotros también encontramos la Asociación de de las Naciones de Sureste Asia, que también han sido el socio comerciales, uno de los más importantes con España durante los últimos años de la región. Em, Vietnam se encuentra relativamente estable durante la pandemia de COVID, con el crecimiento de 2020 y 2021 manteniendo positiva. En 2021 registramos a casi 300.000 millones de dólares de PIB y igual en crecimiento de 2.58%, los cuales es un esfuerzo del gobierno de la economía, a pesar de que en 2021 hubo un fuerte social distancing, el distanciamiento social fuerte desde junio hasta septiembre de 2021.
de los cuales en 15% del PIB 2021 pertenece al sector agricultura, en 34% pertenece al sector industria y en 41% de servicios, donde se encuentra el sector logística, transporte. Vietnam también se encuentra en el top 7 de los países que tienen la población de clase media con el crecimiento más alto a nivel mundial. Este se refiere y también es un punto que tiene que tiene que tomar en cuenta relacionado con el crecimiento económico de esta economía. Un poco sobre la logística de sector logística transporte en Vietnam. Vietnam está ubicado al lado del Mar del Este, que es una ruta de tráfico que conecta entre el Océano Pacífico, el Océano Índico, hacia Europa, Medio Oriente y Asia, con una costa de 3.260 kilómetros. Actualmente, Vietnam tiene alrededor de 45 puertos marítimos. Especialmente hay muchas áreas de aguas profundas que son muy convenientes para construir un sistema portuario o recibir buques de carga grandes o especialmente grandes. Se puede decir que la ventaja de la ubicación geográfica ayuda a Vietnam a ser un país con grandes ventajas en la industria de transporte marítimo internacional. Un poco de la visión general del sector para el 2021. Con ciertas limitaciones para el turismo desde 2020 a 2021. En transporte para personas se bajó un 33% y también en tráfico bajó en unos 42%. Esto se refiere a que el gobierno dio alto a la mayoría de los vuelos comerciales. Sin embargo, en 2022, especialmente el día de hoy, el gobierno acaba de anunciar que se vuelve a tomar los vuelos comerciales para recibir extranjeros a Vietnam otra vez. El día de hoy, 16 de febrero, se acaba de salir este anuncio. Para el transporte de la carga, Vietnam, gracias a casi 11, tiene 11 diferentes tratados de comercio con diferentes regiones y países del mundo. El flujo de importación y exportación del país sigue manteniendo estable, nada más un bajo de tráfico de 1.8% y, se refiere en toneladas, unos 8.7% de bajo. El flujo de comercio internacional ha sido lo más importante para el crecimiento de este sector durante los últimos años. Un poco sobre el mercado de carga logística de Vietnam. Se estimó que llega a unos 60.000 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual de casi 5% para 2025. Vietnam también ocupó el puesto 39 en el índice de desempeño logístico global del Banco Mundial y tercero entre ASEAN. Vietnam también acaba de adoptar el plan de acción para la mejora de competitividad y desarrollo de los servicios logísticos de Vietnam para 2025. Las actividades de envío, Vietnam se divide en que
hay las actividades de envío tradicional, que incluye dos matrices, incluye empresas dedicadas a la entrega de contenedores, como grandes empresas, Sherma Deb, Hyman Corporation, en South Train, y sin embargo los servicios de consolidación están dominados por la mayoría por empresas extranjeras. Actualmente hay alrededor de 1.300 empresas de logística están activando en Vietnam, incluidas las empresas multinacionales. Mm, en este tabla podemos ver el volumen de mercancías a través de puertos marítimos en Vietnam. Sigue manteniendo en crecimiento. El mayor crecimiento podemos ver desde 2018 a 2019. También coincide este año, Vietnam entró a vigor varios tratados de libre comercio, especialmente el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el Transpacífico. Durante el 2022 y 2021, a pesar de la pandemia, Vietnam manteniendo en crecimiento del volumen de mercancías, entrada y salida en estos puertos marítimos. Puede decir que la situación epidémica aquí es menos estresante en muchas economías importantes y la demanda de comercio sigue aumentando a nivel considerablemente. Ah, Podemos ver un poco más sobre los puertos que se divide entre de norte y en sur. Podemos ver que el puerto de Haiphong, que es el puerto más importante en sur, tiene el nivel de recibir de mercancías más alto a nivel nacional. En particular, aunque algunos de los principales puertos marítimos del sur se vieron fuertemente afectados por la pandemia, el volumen total de carga de contenedores a través de estos puertos a nivel nacional aún mantuvo un crecimiento positivo, estimado en más de 2.000 millones de un poco sobre el transporte por carretera en Vietnam. También podemos ver aquí la concentración de transporte terrestre se encuentra en delta del río Mekong y tierras altas centrales, donde se encuentra la mayoría de las granjas, de la agricultura aquí en el país. La delta del río Mekong tiene un rol muy importante en el crecimiento de la agricultura del país, donde se encuentra la mayoría de los productos para exportación y también para el consumo nacional. Se encuentra en esta zona, por lo mismo, promedio de camiones por empresa y se encuentra con el mayor aquí. Sin embargo, la parte del noreste y noroeste, donde se encuentra con una geográficamente un poco más difícil, pues las montañas y es menos poblada en comparación con otras zonas. Aquí se encuentra menos transporte y también menos flujos de comercio. Un poco sobre el mercado de almacenamiento de Vietnam. El área total de almacenes en Vietnam es aproximadamente 1 millón de metros cuadrados en el norte y en el sur casi más de lo doble, que es 2.8 millones, en los cuales la mayoría se encuentra para los bienes de consumos en textil y calzados, que también Vietnam se encuentra, es el país que exporta
más textiles y calzados a nivel mundial. Retail, en alimenticios, productos también para productos de madera. Eh, Dado a la expansión de la clase media que mencioné primero, la industria de procesamiento de alimentos se ha desarrollado mucho en los últimos años. Por lo mismo, la cadena de frío o el almacenamiento frío, la logística de baja temperatura ha sido un tema de desarrollo importante en la transición del comercio tradicional al comercio moderno en los últimos años. A medida que el lugar de compra, donde se compran los alimentos, cambia de los mercados tradicionales ahora a los supermercados modernos, para mantener la frescura de estos alimentos, se convierte en una necesidad más importante para también las empresas y también los consumidores. Se estima de que en tamaño de este mercado de alimentos y productos farmacéuticos se requiere transporte refrigerado en el mercado minorista Vietnam. MITA crecerá a unos 10 millones de dólares de Estados Unidos, dólares en 2022. Este sector está recibiendo, está puesta muchos ojos de los inversores nacionales y también extranjeros. Habló un poco más sobre la inversión de extranjera directa en Vietnam. En sector transporte y logística puede ver que se encuentra el número 7 para la inversión extranjera, con casi mil proyectos al año, con el capital de inversión registrado unos 5 millones a 797 de dólares. Un poco sobre el reto del sector logística y transporte en Vietnam. El gobierno se está tomando muy serio para mejorar esta situación, la situación del sector aquí en Vietnam. La infraestructura del país no ha sido los críticos se haciendo no sincronizado, no modernizada. La mayoría de las partes del sector está operada manualmente. Además que el sistema de puertos marítimos, que es que tiene el mayor importancia en el sector, a menudo carece de espacio o superficie. La capacidad de explotación no ha sido capaz de hacer frente al volumen de entrada y salida de mercancías del muelle, lo que ha provocado retraso en el proceso de transporte de los portacontenedores. En sistema, también mencionado, el sistema gerencial no ha podido aplicar mucha tecnología, el equipo no es moderno, se actualiza oportunamente las noticias e información necesaria para empresas y partes relacionados. También dentro de este sector se necesita una mejor formación para los recursos humanos en conocimientos del sector, también como idiomas extranjeros. Esto se encuentra como la mayor dificultad de este sector por el momento. Los costos de logística en Vietnam siguen siendo mucho más altos que el promedio mundial. Esto también se afecta mucho más durante la pandemia de la pandemia desde finales de 2019 hasta ahora. El aumento repentino en el alquiler de contenedores y fletes marítimos. Hay una escasez de contenedores vacíos que se encuentra Vietnam en el 2021. Ha sido uno del mayor reto para el sector.
las barreras no arancelarias, regulaciones y leyes que limitan la inversión extranjera. Por lo mismo, en el último año, el gobierno incentiva desarrollar cadenas de logística a gran escala y promover la inversión en centros logísticos. También para las tendencias principales en el desarrollo de esta industria. En misma situación como Indonesia, Vietnam tiene el desarrollo logístico, el e-commerce, el comercio electrónico y retail. Tuvo un boom en 2022 y 2021 gracias al, no sé si decir gracias o a la causa del COVID. Hay una explosión de transporte, hay una explosión de demanda de transporte para la logística desde 2018. Vietnam ahora, especialmente la ciudad de Ho Chi Minh, se encuentra como el hub de tecnología aquí en Vietnam, por lo cual está apareciendo cada día más plataforma de comercio electrónico y también de transporte logística. El aumento de volúmenes de bienes comercializados a través de canales en línea aumenta la demanda de transporte y logística, especialmente los servicios de entrega. Ahora se encuentra en el mercado los actores más importantes como Grab, la empresa Singapur, Gojek, la empresa Indonesia, con otros más. También hay una tendencia de fusiones y adquisiciones en la industria. Vietnam tiene una política de movilización de capital del sector privado para invertir en la infraestructura a través de transferencia de los derechos de explotación, infraestructura, logística, aeropuertos o puertos marítimos, atrayendo a grandes inversores con acuerdos multimillonarios. Por ejemplo, en 2018 la industria de logística fue testigo de muchos casos de fusiones e adquisiciones de la transferencia de capital de Gemadep, que es la empresa más importante de logística, a CG Logistics, que es una empresa coreana y con Samsung, coopera con Minfuel Logistics, ya que ahora se encuentra la mayor producción en unas líneas de Samsung aquí en Vietnam. Pues un poco más sobre también la tendencia y uno de los retos más encontrados de este sector. Con el acuerdo de libre comercio, cada año se baja más las barreras arancelarias aplicando a los productos de Vietnam a Europa y también viceversa. Por lo mismo, ahora hay una necesidad urgente para mejorar este sector, para llegar a la calidad europea o la calidad internacional para poder suministrar para poder suministrar la necesidad viene de Europa y también para ayudar a la exportación y la importación entre dos partes. Este sería todo por mi parte y por Vietnam. Espero que les sirven todas las informaciones y si tiene algunas dudas, por favor, me puede comentar. Muchísimas gracias, Jen, por tu presentación. Creo que ha sido muy completa, igualmente muy clara y que has ido pasando un poco por todas las cuestiones de sectores de logística y transporte. Por hacer un poco de resumen, ambos habéis comentado oportunidades que encontráis en vuestros mercados, pues desde la nueva capital, en el caso de Indonesia,
que requerirá de ingentes infraestructuras, nuevas infraestructuras por el desplazamiento de todas las centrales gubernamentales y gran parte de la población a la nueva ciudad. Y luego por parte de Vietnam, ese tratado de libre comercio que comentaba Jen, que ha provocado un aumento en el comercio entre la Unión Europea y Vietnam, lo cual pues abre un abanico de oportunidades importantes. También hablabais los dos de problemas, por ejemplo, en los altos costes logísticos, ¿no? Al ser países pues con grandes diferencias en la población, en el reparto de la población dentro del territorio, y luego también en la falta de modernización de las infraestructuras y de la gestión de esas infraestructuras, ¿no? Que también yo creo que eso para nosotros abre una vía de oportunidad a tener en cuenta. Y luego también comentabais los dos que la pandemia, una de las cosas que ha traído es el incremento del e-commerce, lo cual está también repercutiendo en el sector de logística y transporte, y los países no tienen más que tener esto en cuenta y modernizar sus servicios, modernizar la oferta que tienen y bueno, eso creo que todo suma y me parece que tenemos mucho que hacer, mucho por hacer y creo que Andalucía tiene empresas que podrían participar en muchos de los nuevos proyectos que se llevarán a cabo en ambos mercados. Creo que nos hemos comido prácticamente todo el tiempo. Por ahora no tenemos preguntas en nuestro chat. Entiendo que ya estamos a punto de comenzar el tiempo de reuniones. Por lo tanto, bueno, pues les insto a continuar ya de manera particular con cada uno de mis compañeros de Indonesia y de Vietnam. Darles las gracias por haber estado con nosotros en esta jornada y por tener interés en reunirse con nuestros compañeros de la antena de Vietnam. Deciros que os pasaremos tanto el link a la grabación de esta sesión como las presentaciones de ambos países. Y bueno, agradeceros de nuevo vuestra participación y nada, ya sabéis dónde estamos para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias, Jen, y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.